¿Será bíblica y correcta la práctica de la danza en una iglesia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la danza? ¿Le agrada esta a Dios? ¿Será correcto que haya en una iglesia grupos de danza y que se incorpore la práctica de danzar en medio de la liturgia de un culto? Bueno, la semana pasada tocamos en el canal un tema algo sensible y controversial para algunos relacionado con la música cristiana y los 3 pecados terribles que muchos de los nuevos artistas, como se hacen llamar ellos, cristianos, están cometiendo hoy en día, quizás sin saberlo. Si aún no has visto ese video, te recomiendo que lo veas apenas termine porque los testimonios que estamos recibiendo en los comentarios son impactantes. Hemos recibido hasta mensajes por WhatsApp tremendos con respecto a ese video. Pero sucede que hoy en día nos toca hablar sobre otro tema muy importante que va en esa misma línea, y se trata sobre las danzas en la iglesia, ya que es muy común hoy en día que cada iglesia tenga su grupo de danza, ya sea para danzar en el tiempo de las alabanzas o como parte de un especial en la liturgia del culto. Y aunque muchos apoyan esta práctica eclesiástica, otros también es verdad que la critican y la condenan por completo. Pero, ¿qué dice la Biblia realmente? Bueno, en este video quiero mostrarte por la palabra de Dios qué dice la Biblia con respecto a la danza y sobre todo el balance correcto que debe haber con respecto a este tema. Un balance que de hecho no lo veo en muchos videos de las redes sociales hoy en día. Y te animo a que te quedes hasta el final, porque al final quiero darte una serie de advertencias muy importantes con respecto a este tema de la danza y que no te puedes perder. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la danza en la iglesia? Lo primero que tenemos que dejar bien claro es que la danza sí es una práctica bíblica que agrada a Dios y que sí puede ser incluida en la liturgia de la iglesia. Ojo a esto, si se hace correctamente. Y es que, aunque también es verdad que hay peligros en cuanto a este tema que quiero tocar luego en el video, también tenemos que dejar claro que la danza hecha de forma correcta sí agrada a Dios y es bíblica. Permítame explicarle. En primer lugar, cuando buscamos en la Biblia acerca de la danza, encontramos en Éxodo 15 una historia maravillosa cuando Israel, luego de atravesar el Mar Rojo y ser libertados de los egipcios, la hermana de Moisés, María, ella dice la palabra que tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, por lo cual la danza es una manera hermosa a través de la cual glorificamos a Dios y nos regocijamos por sus maravillas. También tenemos en la Biblia el caso de David, quien al traer el arca de Jehová a Jerusalén, luego de haber estado tantos años a la distancia, David se regocija tanto por el privilegio de tener la mayor representación de la presencia de Dios en medio de ellos, que dice la palabra que él comenzó a danzar con toda su fuerza delante de Jehová. Esa frase es clave, delante de Jehová. Ahí vemos que David manifestó su agradecimiento, alegría y alabanza a Dios a través de su danza al Señor. Y la Biblia deja entrever que Dios sí se agradó de aquello, ya que David no fue muerto al danzar delante del arca, sino que Dios se agradó de aquella alabanza. Pero además también la palabra enseña que cuando la esposa de David, Mical, vio a David danzando, ésta lo menospreció en su corazón. Y ojo a esto, porque en ese mismo capítulo al final, la Biblia dice que Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, por lo cual tal pareciera que Dios la castigó por menospreciar la manera como David lo había alabado a él a través de la danza. Mi estimado hermano, la danza es una manera maravillosa de alabar a Dios y mostrar gratitud por sus proezas. Cuando alguien es bendecido por Dios, cada persona va a responder en alabanza a Dios de una manera, vamos a decirle, distinta según su personalidad. Por ejemplo, algunos van a llorar, otros gritarán de alegría, otros van a aplaudir de emoción y otros sencillamente danzarán porque estarán alabando a Dios a través de la danza. Sencillamente
Obviamente, la danza es una de las maneras a través de las cuales podemos alabar a Dios, y por eso en los Salmos encontramos numerosos mandatos de alabar a Dios con danzas, como en el Salmo 149 que dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Y también tenemos el famoso Salmo 150, el cual nos manda diciendo: alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Es por esto que la danza sí es una manera correcta y bíblica de alabar a Dios, y por eso no encontramos en todo el Nuevo Testamento ningún versículo que invalide o impida el danzar para Dios. Más bien, se sobreentiende que debido a que la primera iglesia era compuesta mayormente por judíos, muy probablemente ellos adoraban y alababan a Dios de la manera como lo solían hacer los judíos, los cuales se sabe que incorporaban la danza como una parte esencial de sus fiestas y agradecimiento a Dios. Ahora bien, habiendo dicho esto, quiero entrar ahora en una serie de advertencias importantes y necesarias con respecto a la danza en la iglesia. Y es que mientras que la danza a Dios sí es bíblicamente aprobada, como ya hemos visto, también es verdad que hay algunos tipos de danza que son paganas y que nunca se deben, por lo tanto, aplicar o ejercer en la iglesia. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de danzas morbosas y provocadoras que despiertan los apetitos carnales, como creemos que fue el caso de la danza que practicó la hija de Herodías, quien danzó para el rey Herodes, y este, al parecer lleno de perversión y lujuria, le prometió darle todo lo que ella pidiera, lo cual dio pie a que ella pidiese la cabeza de Juan el Bautista. Y he aquí un ejemplo de cómo las danzas pueden ser usadas en el mundo para malos fines, aunque tampoco sirve este ejemplo lamentable para eliminar la danza en la iglesia por completo, como algunos han dicho. Eso es tener una mala interpretación y aplicación del pasaje. Creo, mi estimado hermano, que hay que tener discernimiento en la iglesia para saber cuáles danzas agradan a Dios y cuáles no. Y ojo, porque para esto quiero comentarte a continuación tres cuidados, tres parámetros a seguir que debemos de tener en la iglesia para saber qué danzas agradan a Dios y cuáles no. En primer lugar, tenemos que asegurarnos que la danza en la iglesia sea una danza espiritual, decorosa y sencilla que glorifique a Dios, mas nunca debe convertirse en un baile provocador. Hay ciertos tipos de danzas y bailes que son provocadores, pues demandan una serie de movimientos indecorosos que despiertan, sí, la lujuria, mientras que la danza verdadera y que honra a Dios es un estilo de danza ordenada, decorosa y sencilla a la vez, que sirve para acompañar la música de alabanza y adoración a Dios. Y sabes que digo esto porque hoy en día estamos viendo lamentablemente un mal uso terrible de lo que es la danza en la iglesia, pues como bien comenté en el video anterior, están introduciendo en los conciertos cristianos bailarines con movimientos robóticos de acrobacia, con gestos que no son danzas para nada espirituales, sino sencillamente bailes a veces hasta indecorosos que no tienen nada que ver con lo que es una danza espiritual o cristiana. También estamos viendo en la iglesia la incorporación de estilos de baile como hasta el ballet, por ejemplo, estilos de baile de acrobacia, cosas que con mucho respeto digo que son meramente un exhibicionismo innecesario de arte y de poder moverse bien, y creo humildemente que en esos casos se está rompiendo el propósito de lo que es la danza bíblica, que insisto que es sencillamente acompañar la música de alabanza y adoración a Dios con danzas espirituales, y por eso la verdadera danza debe estar acompañada de alabanza a Dios para que haya fruto de labios que exalten su nombre. La palabra dice que todo en la iglesia debe hacerse decentemente y con orden. Ahora bien, escuche esto, porque un segundo cuidado a tener es que nunca la danza debe servir para la distracción en la iglesia, sino que más bien deben contribuir a la alabanza y la adoración.
¿Cuántas veces me he quedado yo escandalizado de ir a lugares donde la danza se ha vuelto el centro del espectáculo a tal nivel que la gente se distrae de lo que es la verdadera alabanza y adoración, por lo cual el culto se vuelve un show, un espectáculo? A lo que me refiero es que si las danzoras distraen a la congregación de la adoración, entonces se vuelve un espectáculo y ahí se pierde el propósito. Es por esto que si en la iglesia hay un grupo de danzoras que participan en la liturgia en el tiempo de alabanza y adoración, opino que deben colocarse en una posición que vamos a decir que acompaña a la congregación en la alabanza y no que se vuelvan el centro de la atención, para que de esa manera no distraigan al pueblo de Dios de lo que debe ser la verdadera alabanza y la adoración. Insisto, la danza es sencillamente un acompañamiento en la liturgia, mas nunca debe servir para distraer a la gente de lo que es la alabanza y la adoración genuinas a Dios. Y llegando ya al final, un tercer y último cuidado que debemos tener con el tema de la danza es que aquellos que dancen para Dios en la iglesia deben tener mucho cuidado con qué tipo de ropa usan al danzar. O sea, tiene que ser una ropa decorosa para que no sea de tropiezo. Es evidente que al danzar, con la realización de ciertos gestos, si la persona no está usando una ropa lo suficientemente ancha o larga, puede mostrar o definir su cuerpo, lo cual no solo es distracción, sino sobre todo una gran piedra de tropiezo que puede despertar la lujuria y apetitos carnales en muchos hermanos en la congregación. Por esto, animo a todas aquellas personas que dancen para Dios, que sean parte de un grupo de danza para el Señor, que busquen ropa que honren a Dios y que sea decorosa. Tengo de hecho un video muy importante con respecto a cómo debe ser la vestimenta en un cristiano o una cristiana, así que al final te lo dejaré por la pantalla para que lo puedas ver. Es un tema muy importante y muy necesario, y que establece ese video un balance muy importante en la iglesia. Entonces, concluyendo ya, ¿es pecado acaso el danzar? Obviamente no. La danza es bíblica y es una manera muy hermosa de acompañar la alabanza y la adoración a Dios, incluso como parte de la liturgia en un culto. Pero debemos de tener ciertos cuidados para que nunca la danza se vuelva un espectáculo carnal indecoroso o que distraiga al pueblo de Dios. Y por eso he realizado este video, para de alguna manera ayudar al pueblo de Dios para comprender el balance correcto sobre este tema. Y te voy a pedir que, si te bendijo el video, que nos dejes un fuerte like y que lo compartas en tus redes y que me comentes, cómo no, tu opinión en los comentarios. Coméntame qué piensas sobre todo esto. Coméntame si en tu iglesia se realizan danzas y qué piensas acerca de todo esto. Por último, te dejaré por aquí en la pantalla los videos que te dije, el pasado acerca de la música cristiana de hoy en día, y también aquel acerca de cómo debe vestir una cristiana. Así que Dios te bendiga mucho y nos vemos en uno de esos videos. Amén.